Hola, sean todos bienvenidos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué tipo de historias te gustaría ver aquí. No olvides suscribirte para ayudarnos a seguir trayendo estas increíbles historias. Vamos a comenzar la historia de hoy. A la sombra de un barrio polvoriento y olvidado de Santa Lucía, creció Marisela, una joven de rostro dulce y cuerpo robusto, acostumbrada a esquivar las miradas crueles y las palabras cargadas de veneno. Desde niña había aprendido a refugiarse en los libros y en los sueños, aquellos que la transportaban a un mundo donde no importaban los números en una balanza ni la ropa desgastada que vestía. Marisela nunca había conocido lujos ni excesos. Su madre, doña Felipa, una mujer de manos agrietadas por el detergente barato, le enseñó que la dignidad y el respeto por uno mismo valían más que cualquier fortuna. Sin embargo, el mundo exterior no siempre parecía de acuerdo con aquella enseñanza. Cada mañana Marisela se miraba al espejo rajado de su habitación y repetía en voz baja: «Soy suficiente, soy capaz, soy digna». Era su pequeño ritual para enfrentar los días cargados de burlas veladas en el transporte público, de comentarios hirientes de compañeras en su antiguo empleo como asistente de cocina. Pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, Marisela albergaba una chispa inextinguible: la esperanza. Soñaba con llegar algún día a un lugar donde no se juzgara su apariencia, donde su conocimiento, su pasión y su espíritu indomable fueran vistos y valorados. No era una esperanza ingenua. Sabía que el mundo de las oportunidades no abría fácilmente sus puertas para alguien como ella. Aún así, cada noche, después de largas jornadas de trabajo, estudiaba contabilidad en su pequeño cuaderno de segunda mano, bajo la luz titilante de una bombilla casi moribunda. Marisela soñaba no solo con un mejor trabajo, soñaba con transformar la vida de su madre, con sacarla de aquel barrio donde el polvo parecía cubrir también las esperanzas de la gente. Su vida no era fácil, pero cada pequeño esfuerzo la acercaba, aunque fuera en su imaginación, a una vida diferente. Y fue así como, una tarde cualquiera, el destino pareció sonreírle por primera vez en mucho tiempo. Un anuncio en redes sociales de una prestigiosa empresa buscaba asistentes administrativos. No pedían experiencia previa, solo compromiso, honestidad y pasión, justo lo que ella tenía de sobra. Lo que Marisela no sabía era que ese simple clic en el botón de postularme sería el primer paso hacia una de las experiencias más humillantes, dolorosas y transformadoras de su vida. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo también dudara de sí mismo. Marisela, sin embargo, no dejó que eso la desanimara. Temblando de emoción, imprimió la hoja con los detalles de la vacante. Empresa líder en innovación busca asistentes administrativos. No se requiere experiencia previa. Valoramos la pasión, la dedicación y el deseo de crecer. Era como si hubieran escrito ese anuncio pensando en ella. Su corazón latía con fuerza mientras repasaba mentalmente todo lo que había aprendido por su cuenta: manejo de archivos, redacción básica, atención al cliente. Aunque nunca había tenido un puesto formal de oficina, sentía que podía hacerlo si tan solo alguien le diera una oportunidad. Con manos temblorosas, preparó su currículum. No tenía mucho que poner: un par de trabajos informales, su curso de contabilidad autodidacta y su incansable voluntad de aprender. Al final del documento, escribió con letras pequeñas pero firmes: «Estoy lista para dar lo mejor de mí». Esa misma tarde, caminó hasta el único café internet del barrio, gastando las últimas monedas que tenía para enviar su solicitud. Cada clic fue como lanzar una moneda al pozo de los deseos, una súplica silenciosa al universo. Pasaron 2 días enteros sin respuesta. Marisela, fiel a su costumbre, no permitió que la impaciencia la dominara. Continuó con sus estudios, ayudando a su madre en el mercado, soportando las miradas condescendientes de algunos vecinos que no entendían por qué una gordita pobre seguía soñando en grande. Finalmente, en la mañana del tercer día, mientras lavaba los trastos en la cocina, su viejo celular vibró sobre la mesa.
Un correo electrónico titilaba en la pantalla sucia. «Felicidades, Marisela. Has sido seleccionada para una entrevista presencial». El corazón de Marisela pareció detenerse por un segundo. Gritó de alegría, asustando a doña Felipa, quien corrió a su lado con el trapo de cocina en la mano. Entre lágrimas de emoción, madre e hija se abrazaron en la pequeña cocina, mientras en la radio vieja sonaba una canción sobre sueños imposibles que se hacen realidad. Pero mientras Marisela reía y lloraba de felicidad, una pequeña sombra de duda comenzaba a nublar su mente. ¿Estaría realmente preparada para enfrentarse a ese mundo? ¿Sería suficiente su pasión frente a la fría mirada de los reclutadores? Lo que aún no sabía era que la entrevista no solo pondría a prueba sus conocimientos, sino su espíritu entero. Desde el momento en que recibió el correo, Marisela supo que no podía presentarse en cualquier estado. No podía llegar vestida con la misma ropa gastada que usaba para ayudar en el mercado. No porque no se sintiera digna, sino porque entendía que para muchos, las primeras impresiones son más fuertes que cualquier palabra. Revisó su pequeño armario. Camisas desteñidas, pantalones con rodillas gastadas, zapatos que ya pedían descanso. No había nada que pudiera considerarse apropiado para una entrevista en una empresa de prestigio. Sus manos temblaban mientras sacaba su última reserva de ahorros, escondida en una caja de galletas vieja. Con ese poco dinero, caminó durante horas buscando una tienda de ropa de segunda mano. Finalmente encontró una blusa blanca, apenas usada, y un pantalón negro sencillo que, aunque apretado en algunos lugares, le daba un aire de formalidad que pocas veces había sentido. Esa noche, sentada en su cama, Marisela remendó con esmero una pequeña rotura en el dobladillo del pantalón. Cada puntada era una mezcla de esperanza y miedo, cosiendo no solo tela, sino sueños y anhelos. No durmió mucho. Se pasó la noche repasando posibles preguntas de entrevista, memorizando datos básicos de la empresa, practicando frente al espejo su sonrisa más segura. Cada error, cada tartamudeo frente a su reflejo la hacía cuestionarse, pero también la empujaba a seguir. Al amanecer, mientras la ciudad apenas comenzaba a despertar, Marisela ya estaba de pie, alisando cuidadosamente su ropa y recogiendo su cabello en un moño sencillo. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Antes de salir, doña Felipa la bendijo con una oración que aprendió de su abuela: «Que los ojos de quien te vea vean tu alma y no tu forma». Marisela, conmovida, abrazó fuerte a su madre, sintiendo que llevaba consigo no solo sus propios sueños, sino también los de aquella mujer que siempre creyó en ella. Con la frente en alto y el corazón latiendo como un tambor desbocado, cruzó la puerta de su humilde hogar rumbo a un destino incierto, pero que en su corazón sabía que era su oportunidad de cambiarlo todo. El trayecto hacia el centro de la ciudad fue una aventura en sí misma. Marisela, apretada en el autobús entre desconocidos que no disimulaban sus miradas curiosas hacia su ropa sencilla, sentía cada kilómetro como un paso más hacia un mundo desconocido. El paisaje de casas deterioradas fue dando paso a altos edificios de cristal que tocaban las nubes, símbolos de una vida que siempre había visto de lejos. Al bajar del autobús, el aire parecía diferente, más limpio, más frío, más indiferente. Las aceras relucían, los autos brillaban como espejos y la gente caminaba a un ritmo frenético, vestidos con ropas caras y rostros ausentes. Cuando Marisela levantó la vista y vio el edificio donde tendría su entrevista, un escalofrío recorrió su espalda. Era un rascacielos imponente, de vidrios azules y puertas automáticas que parecían tragarse a los que entraban. A su lado se sentía diminuta, insignificante. Respiró hondo, recordando las palabras de su madre, y avanzó con pasos firmes aunque su estómago diera vueltas de nervios. Al llegar a la entrada, un guardia de seguridad la miró de arriba a abajo. Aunque no dijo nada, su expresión fue clara: sorpresa y leve desdén. Marisela, sin bajar la mirada, explicó el motivo de su visita. El guardia, con desgano, revisó una lista
y le entregó un gafete temporal con su nombre escrito en letras mayúsculas: Marisela Carrión. Cada paso que daba hacia los elevadores era como caminar en un sueño ajeno. Los pisos relucían, las lámparas de cristal titilaban sobre su cabeza, y cada empleado que pasaba a su lado la hacía sentir como una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Cuando el elevador llegó, un grupo de jóvenes ejecutivos vestidos impecablemente se agolpó en la puerta. Marisela se quedó atrás, dejando pasar a todos. Cuando finalmente entró, sintió las miradas clavarse en ella como agujas invisibles. Miraba su reflejo en las paredes de acero del ascensor. Su blusa blanca, aunque limpia, se veía demasiado sencilla. Su pantalón, ligeramente ajustado, delataba las curvas que tantos otros se empeñaban en despreciar. Apretó su bolso contra el pecho y cerró los ojos por un momento. No podía permitir que el miedo la dominara, no después de todo lo que había luchado para llegar hasta ahí. Cuando el elevador llegó al piso 32, respiró hondo una última vez y salió, decidida a enfrentar lo que fuera. Lo que Marisela no sabía era que en ese mismo piso no solo enfrentaría la entrevista más dura de su vida, sino también las heridas más profundas de su alma. Al salir del elevador, Marisela se encontró en un vestíbulo amplio, decorado con muebles minimalistas y un aroma suave a café recién hecho que flotaba en el aire. Frente a ella, un gran letrero de metal pulido anunciaba el nombre de la empresa: Grupo Solvencia Corporativa. Un grupo de aspirantes ya se encontraba allí, sentados en sillas de piel perfectamente alineadas. Todos lucían impecables: trajes entallados, peinados perfectos, relojes de marca que parecían más caros que todo el guardarropa de Marisela. Cuando cruzó el vestíbulo, varias miradas se alzaron hacia ella, algunas con simple curiosidad, otras con una hostilidad apenas disimulada. Susurraban entre ellos, y aunque Marisela no podía oír exactamente qué decían, el tono de sus voces bastaba para entenderlo. La estaban juzgando. Intentó mantenerse firme, buscando una silla vacía en la esquina más apartada de la sala. Mientras caminaba, sintió que un par de jóvenes se reían a sus espaldas, y no pudo evitar imaginar que sus carcajadas eran cuchillos que le desgarraban la espalda. Sentada finalmente, sacó de su bolso una carpeta con copias de su currículum. La sujetó con fuerza entre las manos, para evitar que se notara el temblor de sus dedos. A su alrededor, los demás aspirantes revisaban tablets, revisaban sus currículums en dispositivos electrónicos o simplemente charlaban de manera relajada como si ya fueran parte del lugar. Marisela, en cambio, sentía como si cada segundo la apartara más del ambiente, como si la distancia entre ella y ese mundo se hiciera insalvable. Recordó todas esas noches de estudio, todo el esfuerzo silencioso, toda la fe puesta en esa oportunidad, y apretó los labios para no dejar que la inseguridad la venciera. Uno de los jóvenes, vestido con un traje azul marino que seguramente costaba más de lo que ella había ganado en meses, la miró de reojo y murmuró algo a su compañera. Ella soltó una risita, y Marisela, aunque fingió no darse cuenta, sintió su rostro arder de vergüenza. No importaba cuántas veces repitiera en su mente las palabras de su madre. El rechazo, aunque silencioso, dolía. Cada sonrisa condescendiente, cada mirada de desprecio, era un recordatorio cruel de que para ellos ella no pertenecía ahí. Sin embargo, a pesar de todo, Marisela se obligó a enderezar la espalda, a respirar hondo y a mantener la cabeza alta. Sabía que lo único que debía hacer era una cosa: resistir. Resistir hasta que llegara su momento de brillar. Lo que ella aún no sabía era que ese momento llegaría de la forma más inesperada y ante los ojos de todos. Pasaron unos minutos eternos hasta que una recepcionista, impecablemente vestida y con una expresión de fastidio permanente, salió de detrás del mostrador con una carpeta en la mano. Llevaba un auricular en el oído y mascaba chicle con desgano, como si aquel trabajo le pesara más que un saco de piedras. Marisela Carrión, dijo en voz alta, arrastrando las palabras como si le diera pereza mencionarlas. Marisela se levantó de inmediato, apretando su carpeta contra el pecho.
Al caminar hacia la recepcionista, sintió que todas las miradas se clavaban en ella, como si fuera un animal raro en un zoológico de lujo. La recepcionista la miró de arriba abajo, no con odio, sino con algo aún peor: indiferencia. Esa clase de indiferencia que duele más que el desprecio abierto, porque te niega incluso la importancia de ser odiado. Para ella, Marisela era simplemente una molestia más que debía atender. «Sígueme», ordenó secamente, sin apenas mirarla a los ojos. Mientras caminaban por un pasillo largo de paredes de cristal, Marisela alcanzó a oír un leve comentario que la recepcionista soltó por el auricular, creyendo que ella no escucharía. «Otra más que viene a perder el tiempo». Marisela tragó saliva, sintiendo cómo el dolor se le acumulaba en el pecho como una piedra fría. Apretó los dientes para no llorar, porque no podía darse el lujo de mostrar debilidad, no allí, no ahora. Llegaron a una pequeña sala de espera, mucho menos lujosa que el vestíbulo. La recepcionista le indicó una silla con un gesto vago, como quien señala un objeto inservible. Luego, sin decir nada más, giró sobre sus tacones y se fue, dejándola sola en un silencio incómodo. Marisela se sentó, respirando hondo, sintiendo el eco de esas palabras crueles resonar en su cabeza. Se preguntaba si los demás también habían sido tratados así, o si aquella humillación silenciosa estaba reservada para personas como ella. Durante esos minutos sola en aquella sala fría, la tentación de levantarse y salir corriendo fue grande. ¿Qué hacía ella ahí? ¿De verdad creía que alguien en ese mundo de apariencias la tomaría en serio? Pero entonces cerró los ojos un instante y recordó la sonrisa de su madre, el esfuerzo de cada noche, cada sacrificio, cada lágrima. No podía rendirse, no debía. Y aunque su corazón latía desbocado y sus manos temblaban, decidió quedarse, decidida a enfrentar lo que viniera, aun si el mundo entero parecía querer empujarla hacia la puerta de salida. La sala donde Marisela aguardaba parecía un mundo aparte, ajeno a la calidez humana. Las paredes, pintadas de un gris metálico, reflejaban una luz blanca y fría que no dejaba lugar para ilusiones. No había cuadros, ni plantas, ni siquiera una revista olvidada sobre la pequeña mesa de centro. Solo silencio y el tic-tac de un reloj invisible que marcaba el paso lento del tiempo. Cada minuto que pasaba era una tortura silenciosa. Marisela miraba la puerta por donde debía aparecer su entrevistador, preguntándose quién sería, cómo la miraría, si también torcería la boca en un gesto de desprecio apenas disimulado. La temperatura del aire acondicionado era brutal. A pesar de su nerviosismo, Marisela sintió que sus manos se volvían heladas y sus dientes amenazaban con castañetear. Se abrazó a sí misma, intentando encontrar algo de consuelo en sus propios brazos. De vez en cuando algún empleado pasaba frente a la sala, lanzando una mirada rápida hacia adentro. Algunos, al verla, apenas contenían una sonrisa burlona antes de seguir su camino. Nadie se detenía, nadie le ofrecía una palabra de aliento. Ella era invisible, o peor, un objeto de curiosidad malsana. Los segundos parecían alargarse como chicles viejos. Marisela intentaba no mirar su reflejo en el vidrio de la puerta, pero cada vez que lo hacía, se encontraba con la misma imagen. Una joven nerviosa, con la ropa sencilla ajustada a su cuerpo curvilíneo, con los ojos demasiado grandes y llenos de ansiedad. En algún rincón de su mente, la voz cruel del pasado susurraba: «¿Qué haces aquí? No eres como ellos, nunca serás como ellos». Pero también, desde más profundo aún, surgía otra voz, más tenue pero persistente: «Sigue, resiste, tú sabes quién eres». El zumbido de las luces fluorescentes llenaba la sala, amplificando la soledad. Marisela apretó su carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. No podía dejar que la quebraran antes de siquiera comenzar. Fue entonces cuando escuchó pasos firmes acercándose por el pasillo. Su corazón dio un vuelco. El momento había llegado. Pronto sabría si todo su esfuerzo, todo su dolor, había valido la pena, o si simplemente sería otra cicatriz más en su alma ya tan golpeada. La puerta se abrió con un leve chirrido y un hombre de unos 50 años, con cabello perfectamente peinado y una expresión de cansancio profesional,
Asomó la cabeza. «Señorita Carrión, adelante, por favor», dijo sin sonreír, como si estuviera repitiendo una frase que había dicho 100 veces antes. Marisela se puso de pie de inmediato, sintiendo que sus rodillas apenas respondían. Caminó hasta la sala de entrevistas, con el corazón martillándole las costillas y las manos sudorosas pese al frío. La sala era aún más intimidante. Una gran mesa de madera oscura y al otro lado 3 entrevistadores esperándola. 2 mujeres y un hombre, todos elegantemente vestidos, con miradas críticas y plumas en mano, como si fueran jueces de un concurso del que ella no había sido informada. Marisela se sentó en la silla que le indicaron, un mueble duro que parecía diseñado para hacerla sentir aún más incómoda. Colocó su carpeta sobre sus piernas, intentando mantener la compostura mientras los entrevistadores hojeaban su currículum como si fuera un papel sin importancia. «¿Así que, Marisela Carrión?», preguntó una de las mujeres de cabello rubio oxigenado y uñas largas color carmesí. «Sí, señora, es un honor estar aquí», respondió ella, esforzándose por mantener la voz firme. «¿Tienes experiencia en trabajos de oficina?», preguntó el hombre, sin levantar la vista del documento. «He trabajado administrando pequeños negocios familiares y he estudiado contabilidad de manera autodidacta, señor», contestó Marisela, sintiendo que cada palabra pesaba una tonelada. Las entrevistadoras intercambiaron una mirada fugaz, esa clase de mirada que dice más que 1000 palabras. Una de ellas suspiró, claramente decepcionada. «¿Y en qué universidad estudiaste?», insistió la otra mujer, cruzando las piernas con elegancia. Marisela bajó la mirada solo un segundo antes de responder con honestidad. «No tuve la oportunidad de asistir a una universidad. Mis estudios son por cuenta propia». La rubia frunció los labios como quien prueba un plato que sabe amargo. El silencio en la sala era espeso, pesado, lleno de juicios invisibles. Marisela sabía que cada respuesta suya era otro clavo en el ataúd de sus oportunidades. Aún así, mantenía la espalda recta y los ojos firmes. No permitiría que vieran su miedo, no sin luchar primero. Y aunque no lo sabía aún, su mayor prueba apenas estaba por comenzar. La entrevista, que ya de por sí había comenzado tensa, tomó un giro aún más incómodo. Los entrevistadores dejaron de lado el currículum de Marisela y comenzaron a lanzar preguntas que, más que evaluar su capacidad, parecían diseñadas para desnudar sus inseguridades. «¿Y cómo piensas adaptarte al ambiente de trabajo aquí?», preguntó el hombre con un tono apenas disfrazado de duda. «Ya sabes, aquí somos muy exigentes en cuanto a imagen y presentación». Marisela sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo y respondió con la mayor dignidad que pudo reunir. «Creo que la capacidad de una persona se mide más por su trabajo y sus resultados que por su apariencia. Estoy dispuesta a aprender y dar lo mejor de mí». Una de las mujeres soltó una risita suave, tapándose la boca con una mano perfectamente manicura. «Qué bonita respuesta», murmuró. «Pero aquí trabajamos con clientes muy importantes. Necesitamos personas que representen la empresa, visualmente también». La palabra «visualmente» se quedó flotando en el aire como una acusación cruel. Marisela apretó sus manos sobre la carpeta para no dejar que su rabia o tristeza se reflejaran en su rostro. «¿Tienes alguna experiencia en atención a clientes premium?», preguntó otra, con una ceja arqueada como si ya supiera la respuesta. «No directamente, pero he tratado con clientes en pequeños negocios. Sé cómo ofrecer un trato respetuoso y eficiente», contestó con firmeza, aunque su voz comenzaba a quebrarse ligeramente. La rubia miró al hombre y soltó una carcajada breve y seca, como si la respuesta de Marisela hubiera sido un mal chiste. «Aquí los errores no se perdonan tan fácilmente», añadió. «¿Estás segura de que podrías con la presión?». Marisela sintió como si cada palabra fuera un ladrillo cayendo sobre su espalda, pero se negó a quebrarse. «Sí, señora, estoy segura. No busco compasión. Busco una oportunidad para demostrar lo que valgo». Ese momento de valentía pareció incomodar a los entrevistadores. Se removieron en sus asientos, esquivando su mirada decidida. Estaban acostumbrados a ver candidatos que imploraban o se derrumbaban, no a alguien que, a pesar de todo, se mantenía firme. Pero en lugar de reconocer su entereza,
decidieron probarla aún más, con preguntas cargadas de veneno disfrazado de profesionalismo, olvidando que al otro lado no había un objeto, sino un ser humano con sueños, cicatrices y un valor que ellos aún no eran capaces de ver. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa fuerza silenciosa que tanto despreciaban pronto haría que toda esa sala se quedara en completo silencio, por razones que jamás imaginarían. Cuando creía que las preguntas humillantes habían terminado, un instante de silencio incómodo se apoderó de la sala. Los tres entrevistadores intercambiaron miradas cómplices, como si estuvieran decidiendo algo que no merecía ser dicho en voz alta. Marisela, sentada con la espalda rígida y el corazón encogido, sintió que algo peor se avecinaba. Fue entonces cuando, creyendo que ella no escuchaba, una de las entrevistadoras se inclinó hacia el hombre y en un susurro apenas contenido, soltó una frase cargada de crueldad. ¿De verdad vamos a perder tiempo con esta gordita? La frase, aunque dicha en voz baja, resonó en los oídos de Marisela como un golpe seco. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. El zumbido de las luces, el tic-tac del reloj, el murmullo lejano de las impresoras, todo quedó en suspenso. Sintió que el rostro se le encendía de vergüenza, como si la hubieran desnudado frente a todos. Sus ojos se nublaron, pero parpadeó rápidamente, negándose a dejar escapar una lágrima. Los entrevistadores, ajenos a su dolor, continuaron hablando entre ellos, riéndose discretamente. Para ellos, era solo un trámite más, una broma interna más en medio de su día rutinario. Para Marisela, era una humillación que se grabaría a fuego en su memoria. Pensó en levantarse y marcharse. Pensó en gritarles, en reclamar la dignidad que ellos le estaban arrebatando con sus palabras. Pero algo dentro de ella, una fuerza más grande que su dolor, la mantuvo sentada. Sabía que marcharse llorando solo les daría la razón, y ella no estaba allí para darles ninguna satisfacción. Estaba allí para luchar. Así que, con una serenidad que ni ella sabía que poseía, levantó la mirada, encontró los ojos del hombre, que aún murmuraba algo entre risas, y sostuvo su mirada, firme, valiente, inquebrantable. En ese momento, aunque ellos no lo sabían, Marisela dejó de ser una simple candidata para convertirse en algo mucho más poderoso. Una mujer que, contra todo pronóstico, no se rendiría. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que en cuestión de minutos, todo aquel desprecio se volvería en su contra de la manera más inesperada. Justo cuando el aire en la sala se había vuelto irrespirable, la puerta de la sala de entrevistas se abrió con un movimiento firme y decidido. Todos los presentes se sobresaltaron ligeramente, como si no esperaran interrupciones en su pequeño teatro de humillación. Entró un hombre alto, de cabello ligeramente canoso en las sienes, con una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de palabras. Vestía un traje azul oscuro perfectamente cortado y llevaba en la mirada una autoridad serena, pero indiscutible. No era necesario que se presentara para saber quién era. El mismísimo CEO de Grupo Solvencia Corporativa, don Esteban Valdivieso. El silencio se apoderó de la sala de inmediato. Los entrevistadores se pusieron de pie apresuradamente, sus sonrisas falsas apareciendo como por arte de magia. El hombre los saludó con una leve inclinación de cabeza, sin siquiera mirarlos directamente. Sus ojos se posaron sobre Marisela, aún sentada, aferrada a su carpeta como un náufrago a un pedazo de madera en medio de un océano hostil. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el CEO, su voz profunda y pausada, cargada de una calma que no admitía respuestas evasivas. «Estamos entrevistando a los candidatos, señor», balbuceó uno de los entrevistadores, sudando ligeramente bajo el impecable nudo de su corbata. Don Esteban paseó su mirada sobre ellos, deteniéndose un segundo más en la mujer rubia, quien bajó la vista rápidamente, como si de pronto se sintiera descubierta. «¿Así tratan a todos los que vienen buscando una oportunidad?», inquirió el CEO, esta vez con una severidad apenas contenida. Nadie respondió. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. El CEO entonces se acercó lentamente a Marisela. Ella, sin saber qué hacer, intentó ponerse de pie, pero él levantó una mano para indicarle que permaneciera sentada.
«Tu nombre es Marisela, ¿verdad?», preguntó, ahora con un tono mucho más amable, como si hablara con alguien que realmente merecía ser escuchado. «Sí, señor», respondió ella, su voz temblando apenas. El CEO sonrió ligeramente, un gesto breve pero sincero. «Me gustaría hacerte una sola pregunta», dijo mirando de reojo a los entrevistadores que ahora parecían querer desaparecer entre las paredes. El corazón de Marisela comenzó a latir aún más rápido. Sabía que esa pregunta podía cambiarlo todo. Sabía que, tal vez, su destino estaba a punto de dar un giro que jamás habría imaginado. El ambiente en la sala era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Los entrevistadores miraban al CEO, nerviosos, como si supieran que sus actos estaban a punto de ser juzgados de una manera que jamás imaginaron. Don Esteban, de pie frente a Marisela, se agachó ligeramente para estar a su altura. Su mirada, lejos de ser condescendiente, irradiaba interés genuino. «Marisela», dijo con voz serena, «si tuvieras la oportunidad de dirigir un equipo aquí, ¿qué sería lo más importante para ti como líder?». La pregunta cayó como un trueno en la sala. Los entrevistadores intercambiaron miradas confusas, incapaces de entender por qué el CEO le preguntaría algo así a ella, a quien apenas consideraban una candidata más. Marisela sintió que el tiempo se detenía. Cerró los ojos un instante, buscando dentro de sí misma la respuesta más sincera, aquella que no naciera del miedo sino del corazón. Cuando abrió los ojos, ya no era la chica temblorosa que había llegado esa mañana. Era la mujer que había sobrevivido a las burlas, a las miradas de desprecio, a las noches de estudio bajo una bombilla moribunda. «Creo que lo más importante sería ver a las personas más allá de sus apariencias», comenzó con voz clara. «Valorar su esfuerzo, su dedicación, su pasión. Porque un verdadero líder no construye con lo que se ve, sino con lo que otros pueden llegar a ser». El silencio se hizo absoluto. Don Esteban la miraba, serio pero con un destello de admiración brillando en sus ojos. Mientras tanto, los entrevistadores se removían incómodos en sus sillas, como si cada palabra de Marisela fuera una flecha directa a su conciencia. Ella continuó, sintiendo que ya no tenía nada que perder. «Todos merecen una oportunidad. A veces, quien menos parece encajar es quien más puede sorprender, si se le da la posibilidad de demostrarlo». Por primera vez en mucho tiempo, Marisela no hablaba para agradar, hablaba para ser escuchada, y cada palabra suya llenaba la sala con una verdad que nadie podía ignorar. Don Esteban se puso de pie lentamente, sin dejar de mirarla, y entonces, en un gesto que cambiaría el rumbo de la historia, extendió su mano hacia ella. Lo que estaba a punto de decir dejaría a todos sin aliento. La mano extendida de don Esteban frente a Marisela era como un puente tendido entre dos mundos que, hasta entonces, parecían imposibles de conectar. Ella, todavía sorprendida, tardó un par de segundos en reaccionar antes de, finalmente, estrechar su mano con firmeza. El CEO asintió, satisfecho con su respuesta y su actitud. «Te felicito, Marisela», dijo en voz alta, asegurándose de que cada persona en la sala lo escuchara. «Hoy nos has dado una lección que muchos aquí necesitaban recordar». Los entrevistadores se removieron incómodos en sus sillas, bajando la mirada como niños atrapados en una travesura. Don Esteban, entonces, se giró hacia ellos con una seriedad cortante. ¿Cómo es posible que candidatos como ella sean tratados con desprecio, cuando precisamente buscamos personas que reflejen los valores que decimos defender? Su voz no era elevada, pero cada palabra pesaba como una sentencia. Marisela sentía su corazón a punto de estallar. No podía creer que, después de tanto dolor, alguien de ese nivel la estuviera defendiendo de manera pública y contundente. «Aquí no estamos contratando apariencias», continuó el CEO. «Estamos contratando talento, pasión y compromiso. Y ella lo tiene de sobra». Los entrevistadores, incapaces de contestar, simplemente asintieron con gestos torpes. Sabían que cualquier palabra en ese momento solo los hundiría más. Don Esteban volvió a mirar a Marisela, esta vez con una sonrisa auténtica. «Marisela Carrión», dijo con voz solemne. «En nombre de Grupo Solvencia Corporativa,
quiero ofrecerte un lugar en nuestro equipo, no como asistente, sino como parte de un programa especial de formación para líderes que estoy creando personalmente. Un murmullo de asombro recorrió el pasillo. Algunos empleados que pasaban cerca se detuvieron, incrédulos ante lo que acababan de escuchar. Marisela apenas podía respirar. Lágrimas de incredulidad amenazaban con desbordarse de sus ojos, pero se obligó a contenerlas para no empañar aquel momento de triunfo absoluto. Por primera vez en su vida sentía que todo su esfuerzo, todo su sufrimiento, no había sido en vano. Había llegado su momento, y había llegado de la manera más gloriosa que jamás habría imaginado. El murmullo en el pasillo creció como una marea imparable. Algunos empleados miraban desde lejos, curiosos, sin atreverse a interrumpir aquel momento tan inusual. Dentro de la sala de entrevistas, la atmósfera había cambiado por completo, del desprecio y la humillación a la sorpresa y el respeto forzado. Marisela, con las manos aún temblando, se puso de pie. No podía evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza ni de vergüenza. Eran lágrimas de dignidad restaurada, de justicia inesperada. ¿Aceptas la oferta, Marisela?, preguntó don Esteban con una calidez que contrastaba brutalmente con la frialdad que ella había sufrido durante toda la mañana. Marisela asintió, incapaz de articular palabra durante unos segundos. Finalmente, con voz entrecortada pero firme, respondió: «Sí, señor, acepto con todo mi corazón. Gracias por creer en mí». Un aplauso tímido surgió de uno de los empleados que había presenciado todo desde la puerta. Al poco tiempo, más personas se unieron, hasta que la sala entera, aquella misma sala donde había sido humillada, retumbó con aplausos sinceros. Los entrevistadores, rojos de vergüenza, no sabían dónde mirar. Se habían reído de Marisela, la habían menospreciado, y ahora eran testigos del momento en que ella ascendía por encima de todos ellos, con una dignidad que jamás podrían comprar ni fingir. Don Esteban colocó una mano en su hombro y le dijo en voz baja para que solo ella pudiera escuchar: «Nunca dejes que el juicio superficial de otros defina tu valor. Tú sabes quién eres, y eso es más poderoso que cualquier apariencia». Marisela cerró los ojos un instante, grabando esas palabras en su alma para siempre. Aquella tarde, Marisela no solo consiguió un empleo, consiguió algo mucho más grande: el reconocimiento de su valía, la confirmación de que su lucha diaria, silenciosa y constante, no había sido en vano. Salió del edificio con la frente en alto, el corazón latiendo a mil, y una sonrisa que ninguna burla pasada podría borrar. Lo que aquel grupo de entrevistadores nunca supo fue que años después, Marisela no solo se convertiría en una líder respetada dentro de la empresa, sino en una inspiración para cientos de personas que, como ella, habían sido juzgadas injustamente por su apariencia y habían demostrado que el verdadero valor siempre reside en el alma. Con el paso de los meses, Marisela se convirtió en una figura admirada dentro de Grupo Solvencia Corporativa, no porque cumpliera con los estándares de belleza que tantos valoraban superficialmente, sino porque su trabajo impecable, su honestidad y su capacidad de liderazgo natural hablaban más fuerte que cualquier prejuicio. Desde su primer día en el programa especial de formación, se destacó entre sus compañeros por su dedicación y su deseo genuino de aprender. Mientras otros se esforzaban en aparentar, ella se esforzaba en ser. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, era un acto revolucionario. Don Esteban, fiel a su palabra, se mantuvo como su mentor. Bajo su guía, Marisela aprendió no solo de administración y liderazgo, sino también del poder que tiene la empatía en el mundo de los negocios. Aprendió que una empresa no se construye solo con números, sino con personas, sueños y dignidad. Los mismos entrevistadores que una vez la habían humillado, ahora la miraban con una mezcla de respeto y culpa. Algunos se disculparon en privado. Otros, incapaces de enfrentar sus propios errores, simplemente bajaban la mirada cada vez que la veían pasar. Marisela no guardaba rencor. Había aprendido que la verdadera victoria no es humillar a quienes te despreciaron, sino seguir avanzando, tan alto que sus palabras ya no puedan alcanzarte.
años después, sería ella misma quien, sentada en la mesa de selección de personal, impulsaría un cambio profundo en la cultura de contratación de la empresa. Bajo su liderazgo, se priorizaba el talento, la pasión y los valores humanos por encima de las apariencias superficiales. Y cada vez que veía a un joven nervioso cruzar la puerta de una entrevista, recordaba aquella mañana fría en que ella misma estuvo sentada, temblando, en una sala llena de desprecio, y sonreía sabiendo que, ahora, estaba allí para tender la mano que un día ella había necesitado. La historia de Marisela no solo fue la historia de un ascenso profesional, fue la prueba viva de que las verdaderas batallas se libran en silencio y que el valor de un ser humano jamás debería ser medido por su apariencia, sino por la fuerza de su espíritu. ¿Qué les pareció esta historia, amigos? Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que te juzgaron injustamente? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Marisela? Queremos leerte. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejarnos tu like, que ayuda muchísimo a que más personas puedan ver estos relatos que inspiran y transforman. Además, te invitamos a comentar y compartir este video con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Y si quieres apoyar aún más este canal para que sigamos trayéndote historias increíbles como esta, puedes enviarnos un super thanks. Tu ayuda financiera hace una gran diferencia para que podamos llegar más lejos y seguir tocando más corazones. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana subimos relatos que te harán vibrar de emoción, esperanza y reflexión. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir disfrutando de más historias que cambian vidas.